empezaron unos investigadores canadienses, estaban estudiando alguna cosa, un registro de sueño, no sé qué, y entonces usaban un modelo experimental que es muy usado. Se implanta un electrodo en una rata, no le duele nada, el cerebro en sí adentro no percibe dolor. Entonces ya sea que se le aplicara alguna sustancia o que se le pasara una corriente eléctrica, al sentir esa corriente eléctrica, la rata aprieta la palanca y generalmente recibe una recompensa, generalmente alimento. Estos electrodos se ponen con mucho cuidado, con un aparato muy bien equilibrado, para que el electrodo llegue exactamente a donde quieren los investigadores estudiar, a la zona del cerebro a donde quieren estudiar. Pues resulta que el aparato falló o el investigador se equivocó, lo que sea. El caso es que el electrodo no llegó a donde tenía que llegar y llegó a otro lado, que hizo que la rata comenzara a apretar frenéticamente la palanca. Y ya no le importaba si salía recompensa o no salía recompensa, lo que le importaba era estar recibiendo en su cerebro esa estimulación, que algo le producía que le interesaba muchísimo. Entonces los investigadores, pues como personas inteligentes, comprendieron la importancia del hallazgo y dejaron ya de lado lo que estaban haciendo y se concentraron en buscar qué pasaba en el cerebro, si era igual en todas partes del cerebro, si en cualquier lugar ponían la palanca, la rata iba a responder de la misma manera, y vieron obviamente que no. Y por ejemplo, si le ponían el estímulo en esta parte del cerebro, en la parte dorsal, la rata apretaba una o dos veces la palanca, no le importaba. En el cerebelo lo mismo, en esta zona de la corteza tampoco, y así fueron mapeando este circuito con mucha precisión, y le llamaron, ya que lo tenían bien caracterizado, bien reconocido, le llamaron el circuito del placer. Pero bueno, eso del placer como que no sonaba muy científico, sonaba un poco frívolo. Entonces luego cambiaron y le pusieron el circuito de recompensa. Entonces es en ese circuito donde sentimos la felicidad y la infelicidad, obviamente. Es en ese circuito, y luego vamos a ver a través de qué neuronas, en donde se perciben los sentimientos de placer. Y esos sentimientos de placer pueden ser los propios de la persona, los que vienen del entorno, en fin, cualquier cosa que se les ocurra que pueda representar una emoción va a llegar a esta parte del cerebro y va a activar a estas neuronas. Es el circuito de la felicidad, o, si no trabaja bien, de la infelicidad. Vamos a hablar un poco de las drogas, porque las drogas han ayudado mucho a la neurobiología a conocer los mecanismos de la felicidad, porque se pueden controlar, digamos, experimentalmente. Uno no puede tener a un sujeto enfrente y decirle sé feliz. Bueno, pues no se puede así. En cambio, con las drogas sí se pueden obtener, digamos, resultados reproducibles, haciendo que la gente se sienta feliz de manera artificial. Es muy interesante, fíjense, las drogas vienen de los lugares más disímbolos, de un árbol de coca en Perú o en Bolivia, o de un plantío de peyote en San Luis Potosí, o de un plantío de amapolas en Afganistán, de los hongos alucinógenos en la sierra de Oaxaca, de un plantío de marihuana, o sintetizadas en un laboratorio. Entonces, ¿cómo es posible que sustancias, o cómo actúan las drogas, por qué le producen a la gente ese estado de felicidad en un momento y de profunda infelicidad en otro momento? Entonces vamos a ver cómo actúan y cómo han ayudado al conocimiento de las neuronas, los neurotransmisores y las zonas del cerebro que tienen que ver con la felicidad y la infelicidad.
haciendo este experimento similar al de las ratas se interesan por las drogas igual que la gente, es decir, no hay diferencia en el interés que puede tener alguna persona o la sensación, digamos, de placer que pueda tener una persona, lo mismo la tiene la rata. Entonces, a través de estos procesos de inyección, como les contaba en el protocolo experimental de hace un ratito, se ha podido saber en qué lugares del cerebro actúan las drogas, y son en ese circuito, vean ustedes. Las distintas drogas, algunas actúan en este núcleo, del núcleo neuronal del cerebro, son los opioides, el etanol, los barbituratos, las benzodiazepinas, que son ansiolíticos, la nicotina. Luego, este se comunica con el resto del circuito, pero otras drogas entran en esta parte del circuito, son las anfetaminas, la cocaína, también los opioides, el cannabis, la fenilciclidina y otras. Entonces, en este lugar se ha identificado perfectamente que es allí en donde están actuando las drogas. ¿Y qué es lo que producen las drogas y cómo lo hacen? Las drogas actúan, fíjense qué cosa tan impresionante, por lo menos a mí me parece verdaderamente extraordinario. ¿Cómo es posible que algo que está en el peyote, allí en la sierra, desierto de San Luis Potosí, cómo es posible que tenga algo que hacer en el cerebro? ¿Cómo es posible que haga que la gente sienta cosas? ¿O cómo es posible que la florecita de la amapola tenga un aceite con el que se puede hacer algo que va a hacer que la gente sienta, tenga sensaciones muy extraordinarias? Bueno, las drogas, todas esas, por más raras y presentes en los lugares más diferentes que se les pueda ocurrir, todas actúan porque se parecen a los neurotransmisores. Aquí les estoy mostrando cómo se parecen las fórmulas de la anfetamina y la metanfetamina, que son estas drogas sintéticas elaboradas en el laboratorio, que se descubrieron y se sintetizaron buscando un jarabe para la tos. Pero bueno, resulta que se parecen, vean ustedes, a los neurotransmisores que tienen que ver con las emociones, como les dije. Entonces, con un pedazo de la molécula, digamos, por ejemplo, con esta parte, es como si fuera el pedazo de la llave que va a entrar a la cerradura, va a abrir la comunicación entre las neuronas y va a producir esos efectos tan extraordinarios, por así decirlo, en términos emocionales que producen las drogas. Por ejemplo, la cocaína y las anfetaminas. Cuando yo era estudiante, hace como muchísimos años, pero muchos, se vendían las anfetaminas en la farmacia, uno podía ir y comprar las anfetaminas. Y los estudiantes, mis compañeros de la facultad, eran malos estudiantes. Yo era buena, disciplinada, ordenada, estudiaba con tiempo y siempre sacaba muy buena calificación, pero había un montón que no. Entonces faltaban 2 días para el examen, nadie sabía nada, se juntaban, iban por su anfetamina a la farmacia, no me acuerdo cómo se llamaba, pero algunos de ellos todavía se acuerdan. Y bueno, pues tenían un incremento en la capacidad de concentración, justo lo que necesitaban para estudiar. Una disminución del apetito, no tenían que salir a comer, no tenían que dormir, se pasaban toda la noche estudiando y además contentos. Entonces, pues era la perfección, ¿no? Y no se les olvidaba lo que habían estudiado. El otro día presentaban sus exámenes y todo les iba muy bien. Bueno, pues eso hacen las anfetaminas. Y hacen una cosa que a mí me parece todavía más extraordinaria. Y dice, se sabe, y yo sé, luego les voy a platicar por qué, que hay un aumento en la autoestima. La autoestima a veces pues nos imaginamos así de entrada, que es como un sentimiento metafísico.